tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a este debate. Y pues bueno, grupo, por favor, tienen 3 minutos. Bueno, para empezar, diremos qué es la marihuana. El cannabis, o también conocido como marihuana, se refiere a las flores, las hojas, los tallos y las semillas secas de esta planta llamada cannabis. Es una planta usada y también conocida como una droga. La marihuana contiene THC, es un delta 9 tetrahidrocannabinol, y CBD, que es un cabidol. Esta sustancia se encuentra en la resina que producen las hojas y los brotes de estas plantas, que se llaman cogollos. Principalmente la planta hembra cannabis, porque se dividen entre hembra y macho. La planta también contiene más de 500 sustancias químicas, incluidas más de 100 compuestos que están relacionados químicamente con el THC y se conocen como cannabinoides. Como primer punto tocaremos el área de la salud pública y o salud en general. La marihuana, que como ya había mencionado, que contiene cannabidol o CBD, en otras palabras, esta sustancia es usada y extraída para uso medicinal, para calmar la ansiedad, problemas de salud graves, que tocaremos un poquito más a fondo. Estimula el apetito en pacientes con cáncer sometidos a terapia, en pacientes con anorexia, con SIDA, y pues es usada como tratamiento controlado por especialistas. También la marihuana es usada para ciertos medicamentos controlados, que son fuertes. Uno de estos es el Epidiolex, que contiene CBD purificado. Este medicamento está aprobado para tratar convulsiones asociadas con 2 trastornos o síndromes. Uno de estos es el Lennox-Gastaut y el otro síndrome es síndrome Dravet. Y así como lo había mencionado, esto consta de convulsiones muy fuertes y también es usado para tipos de convulsiones que ya van como heredados genéticamente. El dronabinol es otro medicamento y el namilonestan. Estas son sustancias químicas creadas en laboratorios que actúan los hicieron con el fin de crear el mismo efecto del THC. Lo que hace que activen los receptores del cerebro de cannabis que tenemos, que son receptores endocannabinoides. Es recomendable que el uso del cannabis se empiece a utilizar una vez que el cerebro termine de desarrollarse, que es a partir de los 21 años. También se recomienda para gente adulta, ya para prevenir la demencia. Y pues es todo lo que tengo que decir. Okay. El grupo en contra tienen 3 minutos. A partir de ahora. Con su venia, profesora, y buenas tardes a todos, compañeros. Hoy estamos aquí para mostrarles por qué la marihuana no debería de ser legal. Pues bueno, estamos en contra de la legalización de la marihuana porque consideramos que es un riesgo para la salud y seguridad pública. Independientemente de cómo se consuma, puede tener efectos secundarios negativos individual y socialmente. Además que legalizar la marihuana implicaría un gasto en el erario público que el país no es capaz de solventar actualmente. La principal causa de muerte en el 2019, decimos este año porque no estamos tomando en cuenta el tiempo en el que hubo la pandemia, puesto que pueden alterar ciertas cifras. Fueron enfermedades al corazón, la cual es una de las consecuencias o efectos secundarios generados por el consumo de la marihuana, ya que esta sustancia hace que el corazón lata más rápido y aumente la presión arterial inmediatamente después de ser ingerida. Mi compañera Ginger decía que ingerir la marihuana después de los 21 era pues algo bueno dependiendo del tratamiento, pero el cerebro termina de desarrollarse hasta aproximadamente después de los 25 o entre los 25 años. Si se consume esta sustancia antes, genera problemas en el aprendizaje, en la retención de información o memoria a corto plazo. Gracias. Bueno, ahora los periodistas. Bueno, ¿tienen otros 3 minutos? ¿Algún otro? Ok. Bueno, otro tema que no se está tocando en este momento es el tema de la economía, ¿no? Como sabemos, México es uno de los generadores de sustancias que fomentan todo este panorama, vaya. No vamos a tocar el tema del narcotráfico porque lo que estamos buscando es considerar el tema de la legalización de la marihuana. Como comentan
mis contrarios, todos esos puntos en contra supuestamente de muertes inducidas, yo agradecería bastante que nos dijeran de dónde sacan la fuente, vaya. Pero en cuanto a la economía, vamos a tocarlo muy sencillo. Tenemos que saber que, nos gusta o no, la economía es un factor importante en el dinero. Hay un literato llamado Thomas Piketty que es un economista de la Universidad de Francia, trabajó en Missouri, allá en Estados Unidos, y él escribe un libro llamado El Capital del siglo XXI, donde critica a Marx, donde hace una analogía de 200 años de historia, donde tenemos que saber que hace 200 años lo que era ilegal era el opio, lo que ocasionó las guerras del opio, que claramente es un fracaso del prohibicionismo que ha ocasionado todo este tema, todos estos pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque las drogas siempre han existido, siempre van a seguir existiendo. Incluso la palabra cannabis está en el Éxodo número 30 de la Biblia, se hace referencia a eso. O sea, ya es algo que ya existía. Les estoy diciendo, de hace 200 años tenemos las guerras del opio, de hace 100 años estamos hablando de la prohibición del alcohol, ¿no? Que claramente no funcionó. No funcionó porque se instauró del año 20 hasta el año 33 y es un fracaso, ¿no? Así es que pensar que actualmente volverlo ilegal es algo absurdo, es algo burdo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a hace 100 años, en el siglo XX, la Dirección Federal de Narcóticos de los Estados Unidos, cuando se quita todo este tema de la legalización del alcohol, el mismo director de la Dirección Federal de los Estados Unidos dice: ya no hay alcohol, nos van a quitar el presupuesto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Búscate una droga y vamos a hacer trabajo. Encontraron la marihuana y otros estupefacientes, ¿no? Pero solamente es para que ellos sigan manteniendo su trabajo, sigan manteniendo sus mismos esquemas, cuando en realidad lo único que quieren es un negocio. Y Thomas Piketty toma todos estos factores y dice: sí, pero también, queramos o no, la marihuana nos da dinero, por desgracia. O sea, da dinero, nos guste o no, todos estos temas de violencia, todos estos generadores, son cosas que han creado gente, sí, con la distribución, sí existe y por desgracia Bueno, no ya podemos quitar. quedan 3 minutos. Gracias. Voten por Ok. nosotros. Para empezar, citando los datos que nos pidió el compañero, estamos hablando de las encuestas de la INEGI durante el periodo de 2019. Obviamente las enfermedades del corazón es una de las principales, con 156.041.000 muertes. También es importante aclarar que no solo las enfermedades del corazón, sino otras síntomas, por así decirlo, también sería enfermedades al hígado, que también es una causa del consumo de marihuana, y aquí encontramos 40.568.000 muertes, y obviamente enfermedades pulmonares, porque también se sabe que la marihuana, con el fumarla, causa efectos similares a los del tabaco, ¿no? Entonces también es importante, no lo tomamos tan en cuenta al principio, pero es un dato a tomar. Por otro lado, me parece importante que el compañero menciona que no sería adecuado tomar el tema económico, cuando sí el tema económico es más importante, y queremos preguntar, bueno, está bien, están a favor, pero ¿a qué están a favor? ¿Están a favor a que se consuma la planta o el químico? Porque es importante diferir de qué estamos hablando, si de la planta o del químico producido de la marihuana, derivado de la marihuana. No es lo mismo, son cosas totalmente distintas. Y por otro lado, obviamente, ¿quiénes serían los que se encargarían de producirla, de sembrarla y de comercializarla, sobre todo? Porque obviamente en México es ilegal el plantar estupefacientes, ¿no? Según el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas, como lo estamos hablando sobre los trabajadores que se encuentran en los plantíos, el artículo 22 General para Prevenir también la trata de personas, que nos indica que son de 10 a 20 años de prisión. Y por otro lado, también nos gustaría
que nos está hablando de un modelo teórico, sin embargo, si su ejemplo es teórico, buscamos también un ejemplo práctico. En esta practicidad no encontramos que el ejemplo que se entregó sobre la prohibición del alcohol en los años 20 en Estados Unidos, si bien entendemos que hubo un alza o un incremento en la violencia, queremos decir que es necesario regresar al pasado cuando el presente se ve que no hay forma de controlarlo. Listo, con eso serían 3 minutos. Y por favor, tienen otros Sí, 3 yo minutos. quisiera contestar. Bueno, en contestación a mis compañeros Omar y Mariana, a mí me gustaría dejar en claro que existe la primera clínica de atención integral a la salud que es utilizada para tratamientos con cannabis medicinales en México, se llama Sativa Care. Obviamente tienen todo controlado, tú vas, te dan una consulta psicológica, una consulta física, hacen un examen obviamente de tus 36 elementos para saber qué tanta dosis y qué tanta cantidad necesitas, ya sea de THC, CBD o de alguna otra sustancia derivada del cannabis. Se han hecho estudios en donde se comprueba que el cannabis ayuda a prevenir los ataques al corazón, y también un estudio estadounidense reveló que 4.657 participantes indicaron que la marihuana en la actualidad se asocia con una menor glucemia y una mayor sensibilidad a la insulina. Ambos factores indican un buen control de la glucemia, lo que es favorable para los diabéticos. También podemos agregar que los efectos, como había mencionado nuestra compañera Mariana, hablando de excesos, pues todo en exceso es malo, ya sea el agua, el cigarro, el alcohol, las verduras, el azúcar, todo en exceso hace daño. Y se menciona que el efecto es como el del tabaco, pero está comprobado que es peor el tabaco y el alcohol que el consumo de la marihuana, ya que ha disminuido ambos consumos y por tanto efectos en la salud de la sociedad. De acuerdo con el EMPOL, en el 2021, un año previo a la encuesta, 4 de cada 10 personas se encontraban en reclusión consumiendo tabaco y 1 de cada 10 consumía marihuana. Eso es todo lo que quiero decir. Ok. Por favor. Claro que sí. En una nota de la BBC, basándonos en un estudio por la Cambridge Biomedical Research Center, nos habla que el cannabis provoca diferentes cosas, diferentes repercusiones en la salud de cada uno. Hablándonos primero de la motivación y la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de esta droga nos afecta en el cómo nos sentimos, en el cómo nos desempeñamos en el ámbito escolar y laboral. Una influencia en la manera también en la que nosotros nos comportamos en nuestro día a día. Se ha comprobado que es algo que provoca muchas enfermedades mentales a largo plazo, como por ejemplo brotes psicóticos, paranoia temporal, depresión, ansiedad, que esto provoca un daño cerebral que tiende a ser permanente. Por otro lado, tenemos problemas de respiración, ya que se ha comprobado en este mismo estudio que el cannabis irrita los pulmones. Y lo hemos visto, nosotros lo vivimos día a día. En México están permitidas otras drogas, como el tabaco, el alcohol. Pero no porque estén permitidas quiere decir que hay menos infartos, que hay menos cáncer, que hay menos cirrosis, ¿saben? A lo que voy es que ha existido, sigue existiendo, pero esto no quiere decir que beneficia a la salud pública. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, ahora vamos con los periodistas que tienen preguntas. ¿No hay preguntas? Hola. Está comprobado. Sí, esta es una pregunta para estar en contra. ¿En contra? Sí, ustedes, ¿no? No, nosotros somos a favor. Allá. Otra acá. Ah, Contra sí, ya. soy.
Perdón. Estamos en una sociedad de derechos, de libertades. ¿Cómo pretenden que su proyecto tenga éxito si la mayoría de los jóvenes, arriba de 18 años a 35, están a favor de legalizar la marihuana? Esto son los resultados de una encuesta del periódico que realizó El Financiero. Esa es mi pregunta. Vuelve a decirlo. Sí, ¿cómo pretenden en una sociedad de derechos, de libertades, donde la mayoría de los jóvenes adultos están a favor, cómo pretenden que en caso de que se legalice el uso de la... Están en contra, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cómo pretenden que no se legalice si los jóvenes están a favor, ¿no? En una sociedad de derechos. Ustedes están atentando, o sea, contra las libertades individuales. ¿Qué harían al respecto? ¿O qué? Ya te entendí. Ajá. Sí, estamos buscando o sea, a pesar de que se considera que los jóvenes a partir de los 18 años eres legal para el voto, aquí en México creemos que no se ha hecho conciencia sobre los daños que puede provocar. Por ende, consideramos que más bien tendríamos que primero buscar alternativas de concientización para los jóvenes antes de, obviamente, más bien tendría que ser una campaña de concientización al momento de tener la opinión pública, y se tendría que advertir de los daños que puede conllevar, obviamente, tanto en salud a los jóvenes, sobre todo. Sí, hay que pensar primero en eso, ¿no? Ajá, una campaña de concientización. Bueno. Sería eso. Ok, mi pregunta va para los dos también. Para los dos candidatos. Sí, pero para los dos. Mi compañero Abraham estaba hablando de la economía. Entonces, y sí hay que decir que sí es muy importante la economía del país en este tema, porque como bien saben, pues, legalizar la marihuana puede generar empleos, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta va para los dos. ¿Cuáles son los beneficios al legalizar la marihuana? ¿Cuáles son los beneficios económicos? ¿Y cuáles son los beneficios económicos al no legalizar la marihuana? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cuáles son los beneficios económicos que podemos tener nosotros como país, como México, al legalizar la marihuana y al no legalizar la marihuana? Ok. Si quieren que empiecen... Ustedes 2 minutos. Ok, bueno, hay una nota, aquí la tengo, es del Instituto Belisario Domínguez para la Dirección General de Finanzas de la Secretaría del Senado de la República. ¿Vale? Se llama Algunas experiencias internacionales en materia de impuesto al cannabis. ¿No? Haciéndolo breve, contestando tu pregunta sobre qué beneficio tendría activar económicamente toda esta cuestión. Número 1, este mismo artículo menciona que al legalizar la marihuana se podrán crear empresas. Al crear empresas tenemos empleo, pero en la parte del impuesto, que es lo que le conviene al país, estamos hablando del tema de la inversión, porque regreso a Piketty. Piketty dice que la inversión va siempre arriba del tema de las personas. La inversión genera más empleos que el tema de las personas. Si tú creas una empresa, te van a dar inversión y por ende vas a poder distribuir más, en este caso, la cannabis, vaya. Pero el gobierno dice, sí, tú vas a crear tu empresa, pero te vamos a seguir cobrando el IVA, pero, ojo, el IVA te lo van a cobrar si es a nivel comercial, pero si tú dices que es para un medicamento con base a la cannabis, el IVA se reduce al 0%, o sea, no se cobraría el 16 o hasta el 32%. Y el impuesto sobre la renta sería lo único que te estarían cobrando. Únicamente. Tiempo. Bueno, pues el artículo 2 dice que todos tenemos que tener un trabajo digno. Ahorita la producción de la marihuana es ilegal y hablan de los empleos. Esas personas, obviamente ahorita te contamos, Morena, bueno, el presidente cuenta con becas, las cuales las podría ocupar. Esas personas podrían adquirir esas becas y continuar con sus estudios, ya que la mayoría de las personas que ahorita están sembrando esa planta no tienen ni siquiera
pues la prepa terminada, los estudios básicos. Entonces nosotros es de que agarren esa beca y puedan culminar sus estudios y agarrar un empleo que les ayude más a ellos. Sí, por otro lado, queremos dejar en claro que aún así, a pesar de que hemos pasado bastante tiempo, no nos han contestado nuestros compañeros sobre quién, cómo se va a producir la marihuana. Es importante tener o crear una estructura que solidifique eso, porque al final de cuentas se sabe que la mayoría de los plantíos están dentro de narcotráfico, las personas están en una precariedad educacional y económica. Entonces quisiéramos que se nos platique de un modelo que ellos crean beneficioso para justamente entrar en el mundo del consumismo de la marihuana de una manera legal, obviamente, en el que no se dignifique la calidad de vida de las personas y no sea no beneficioso para el futuro de las personas. Maestra, ¿hay réplicas o continuamos con las preguntas? ¿Réplicas? Preguntas. Bueno, mencionan mis compañeros que al momento de darle trabajo a las personas que en este caso estarían cosechando la marihuana serían personas que no completaron sus estudios a nivel preparatoria o más allá. Yo estoy en desacuerdo, ya que para poder tú cultivar cualquier planta, cualquier fruta, cualquier verdura, necesitas tener un previo conocimiento de esto para que pueda dar el fruto que esperas o lo que buscas obtener de ello. La planta de marihuana o el cannabis es sumamente difícil de mantener, no lo puede hacer cualquier persona en su casa, necesita tener permisos, bueno, no fuera de eso de los permisos, sino más bien fertilizantes especiales y con cierta frecuencia, ciertas temperaturas. Entonces creo que no sería como algo de que cualquier persona podría trabajar dentro de esto, sino ya una vez haciéndolo legal sería más fácil pues hacerlo de manera más profesional y no tan a la ligera, ¿no? De tan forma tan irresponsable como se hace actualmente. Y las campañas, también contestando respecto a las campañas de concientización de la marihuana empezaron, un ejemplo claro es en Canadá. Cuando hicieron la legalización de la marihuana, empezaron a hacer las campañas de concientización después de haberla legalizado justo para proteger la salud de los jóvenes, restringiendo el acceso a esta, ya que una vez legalizada no sería como de fácil acceso para todo el público, sino a partir de mayores de edad. Y el uso que usamos, o lo que buscamos de esto, de la legalización, es verlo de manera médica, de forma en la que ayude y apoye a personas que sufren de enfermedades sumamente graves y dolorosas. Sí, queremos hablar obviamente el hecho de que se legalice también influye en un cambio en la estructura penal de nuestro país, y obviamente, como lo dice el artículo 198 del Código Penal, el artículo dice: dedicándose como actividad principal a labores propias del campo, siembra o cultivo o cosecha de plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier vegetal que produzca efectos similares por cuenta propia o con financiamiento de terceros, cuando en él concurra escasa intrusión y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de 1 a 6 años. Con esto queremos dejar o queremos concientizar de que qué va a pasar con las personas, o sea, a las personas que ya se dedican a esto, qué se les hará, por así decirlo. Es algo que es una pregunta para ellos. ¿Qué se les hará a estas personas que ya se dedican? ¿Se les aplicará el 198 o se buscará otra forma? Buscamos respuestas a las cuales no he escuchado ninguna. Y también otra cosa que quisiera agregar es, en cuanto a las campañas de concientización que se hicieron en Canadá después de legalizar la marihuana, hay que tomar en cuenta un factor muy importante. Somos culturas completamente diferentes. No puedes obligar a una cultura a adaptarse de inmediato a algo que es completamente nuevo y desconocido para ellos.
La manera en la que viven en Canadá, la manera en la que se vive el día a día en Canadá es completamente distinta a la manera en la que se vive en nuestro país. Entonces se buscaría, además de eso, hacer campañas de concientización, sí, pero basándonos en la cultura mexicana. Eso es lo que nosotros queremos hacer, para que se den cuenta de los verdaderos riesgos que tiene la marihuana. Ok, también queremos dejar que Sinaloa es uno de los principales productores de marihuana, según datos, y también justamente respondiendo a lo que dicen sobre la alfabetización de las personas, según datos del INEGI, un censo poblacional, en Sinaloa 4 de cada 100 personas de 15 años y más no saben ni leer ni escribir de cada 100 habitantes. Eso quiere decir que obviamente... Listo, tiempo. Ok, pregunta. Mi segunda pregunta es para las personas, mis compañeros y compañeras que quieren legalizar la marihuana. Mi pregunta es la siguiente. Vivimos nosotros en una ciudad donde está muy contaminada y según estudios, porque yo no lo digo, la marihuana causa contaminación en cualquier sentido. Son los estudios, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo quieren legalizar algo, en este caso la marihuana, en una ciudad a donde ya está contaminada y según estudios la marihuana causa más contaminación? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es su plan para que no se contamine la ciudad? ¿O cómo me pueden enseñar de que los estudios están mal y en realidad la marihuana no contamina? Pues no contamina. Bueno. Ok, 2 minutos. Bueno, una de las principales formas de consumir la marihuana sabemos que es a través de fumarla, a través de, no sé, un cigarro, un porro, como quieran llamarlo, pero no es la única manera en la que se puede hacer consumo de esta, ya que existen extractos del THC y CBD donde se dividen ambas sustancias y se toma lo mejor de cada una para así darlo a las personas que lo necesitan según lo que necesiten. Una de las cosas que hace esta clínica llamada Sativa Care es eso. Hacen cartuchos de coax, por así decirlo, son de THC, de CBD para las personas con ansiedad. También hacen gotas, como las terapias de flores de Bach, pero con esencia de cannabis. Y así se reduce pues, el daño a nuestra capa de ozono y al calentamiento global. No solo se puede hacer fumada, sino de otras maneras. ¿Y la contaminación? Por eso, al momento de que uno no necesita fumarla, no es necesario fumarla para poder consumirla. Se pueden hacer cápsulas de estas como medicamentos, como ya les había mencionado. También sí, o sea, sin necesidad de hacer combustión, que es lo que yo creo que es lo que tú te refieres con la contaminación, ¿no? O sea, tú propones que no fumen la marihuana para que no se contamine. Es que también, o sea, las personas que fuman, igual el gobierno mexicano debe enfocarse en la contaminación de lo que generan sus fábricas. O sea, un cigarro igual contamina, sí, la marihuana también a lo mejor te puede contaminar, pero no te va a contaminar igual que una fábrica, ¿sabes? O sea, es algo muy leve, podría decir. ¿Puedo responder? ¿Agregar algo? Bueno, también lo que tú estás diciendo es que no queremos que se fume la marihuana. Nosotros no buscamos que las personas fumen el cannabis, sino una información que acabamos de encontrar de una organización aquí. Ok, ¿se acabó? Esto es muy importante. Ana. Tengo otra pregunta para... Sí, adelante. Ellos hablaban de la producción de cápsulas y así, pero las farmacéuticas son los principales que contaminan ríos y lagos. ¿No seguirías contaminando? Bueno, pues, yendo a la realidad, vida real, existe el cartón, productos veganos, la gente sigue haciendo pipí, popó. Es en serio, ¿por qué? Porque con que tú existas, si eres un bebé, necesitas pañales, necesitas leche,
Para criar una vaca necesitas una fábrica. Eso de que hay granjas y de que todavía hay vaquitas es falso, son fábricas. Necesitas combustible, transporte, necesitas distribución, necesitas alimentos. ¿Por qué? Porque las vacas que tú tienes, aunque sean esclavizadas para hacer eso, para tener a los bebés, pues seguimos contaminando. Si yo te digo que la marihuana, legalizarla, vamos a evitar que se propague la contaminación, es erróneo. No se puede. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, en el capitalismo en el que estamos, es una idea errónea de que, ¿sabes qué? Por ser legal va a desaparecer mágicamente. No es cierto, te estaría mintiendo. Pero lo que sí te propongo es que lo que buscamos es legalizarla, sí. Pero ese método en el que impidamos que se siga contaminando es imposible. Es imposible, o sea, adelante. Bueno, en el área de la contaminación podemos decirles que las raíces de la planta del cannabis absorben los metales contaminantes de la tierra en la que se está plantando. Entonces ahí es un favor hacia nosotros como personas, ¿no? Porque al final de cuentas estamos obteniendo beneficio de esto, ya que estamos plantando y aparte sanando esta tierra. También como ejemplo podemos decir que territorios cercanos a Chernobyl también han plantado este tipo de planta con baja cantidad de THC para acabar con las materias radioactivas de sus subsuelos. Como ya mencionaba, es un punto a favor para la humanidad, ya que con esto podemos reducir todos los contaminantes que extraen las fábricas y los carros y todo. Ok, candidata, nada más, bueno, les agradezco mucho que me hayan contestado la pregunta después de 6 minutos, pero no le contestaron la pregunta a la otra candidata, a Mariana precisamente, entonces no pueden hacer preguntas. ¿Cuál fue la...? Vamos a replicar lo que nos comenta Abraham. Justamente, exactamente, si se sabe que se contamina ya lo suficiente, ¿para qué? O sea, ¿por qué están a favor si saben que están contaminando? O sea, si las farmacéuticas, o por qué darle el poder a las farmacéuticas para seguir contaminando. Por otro lado, justamente se necesita un gasto de infraestructura si es que se va a plantar legalmente de parte para reconstrucción y forestación de parte del impuesto del erario público. ¿Cuánto tendría que ser lo suficiente que se tendría que plantar para la reconstrucción? O sea, ¿es mayor el beneficio o el costo es menor? ¿Cuál es la estadística que nos comprueba que el costo-beneficio es mayor? O sea, sí puede tener un coste y sí puede y sí nos puede ayudar, sin embargo, ¿qué tan costoso es esa construcción? Ok, bueno, vamos con la última pregunta de Alan. Sí, yo les quiero preguntar si están a favor de legalizar la marihuana. Al principio nos exponían que la edad óptima para consumir la marihuana es a los 21 años, ¿no? Porque es cuando el cerebro está más maduro, ¿no? Pero no es cierto. Seguramente muchos niños la van a consumir. Si bien es sabido, a esa edad el cerebro de los niños todavía no está bien desarrollado. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer con todos esos niños, con toda esta población, cuando empiecen a presentar esas secuelas, ¿no? Cuando se va a convertir en un problema de salud pública? ¿Qué van a hacer? Esa es mi pregunta. Bueno, No, eso para los de cómo ¿A favor o en contra? ¿Están a favor? sí, bueno, yo digo que... O sea, lo que nosotros queremos hacer si es que se llega a legalizar la marihuana es que haya un conocimiento veraz, que haya información veraz, gente que sepa del tema y lo domine, porque nos estamos llevando, nos estigmatizamos y nos dejamos llevar por tabúes que ya han estado años y décadas, y solo por escuchar la palabra marihuana todos dicen, ay, el portal de las drogas, no, que solo lo usamos para métodos recreativos, o no sé, para estar pues así babosos, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que hay que saber del conocimiento veraz, tener información veraz. O sea, hay gente que desconoce el tema y por eso, nada más con escuchar la palabra marihuana, pues ya vas a hacerlo, porque, o sea, está cañón el uso de... Sí, hay mucha restricción más bien. yo considero que una vez que ya, como tú mencionabas, ¿qué vamos a hacer, no? Si se legaliza y las personas la empiezan a consumir. Creo que el consumo ya está. O sea, el consumo ya está y es de forma ilegal. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo legal
y así restringirle a los menores de forma correcta y educar a la sociedad el uso correcto de la marihuana y no solo como un estupefaciente, sino como algo más allá, como para sanar enfermedades o curar malestares. ¿Listo? ¿Listo? Ok, un minuto. Se nos está yendo. Bueno, entonces quiero recalcar rápidamente, ya como lo había mencionado anteriormente, está legalizado el alcohol y el tabaco. Y sabemos que es muy fácil obtenerlo. O sea, es demasiado fácil obtener un tabaco, obtener alguna bebida alcohólica. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la legalización de la marihuana? O sea, ¿qué nos va a evitar que muchachos de 14, 12, 13 años adquieran esos productos cuando a día de hoy en nuestro país niños de esa misma edad están adquiriendo tabaco y alcohol? Aparte, ¿por qué intentar legalizar algo en nuestro país cuando en Ámsterdam se intentó eso desde 1976 y actualmente lo están cancelando porque se considera una de las ciudades más violentas? Por otro lado, justamente no solo las principales, el alcohol y el tabaco generan adicción, también se ha demostrado que la marihuana, según estudios de NIDA, se considera que la marihuana es adictiva y nos trae cosas tan graves como la irritabilidad, la somnolencia, la disminución del apetito y ansiedad, y obviamente nos genera un síndrome de abstinencia en el que no se puede dejar de consumirla, según estudios de NIDA. Bueno, vamos con la última pregunta y seguimos con preguntas del público. Ok, mi última pregunta va para mis compañeros y mis compañeras que no están a favor de legalizar la marihuana. Como bien nosotros sabemos, nuestro país tiene una escasez de medicamentos. La verdad nos hacen falta muchos medicamentos. Y como comentaba Mariana en su primer diálogo, dijo que la marihuana está en contra de la salud. Yo quería preguntarles si ustedes están conscientes de que la marihuana se usa para algunos medicamentos farmacéuticos. No dijimos que estaba en contra de la salud, dijimos algunos daños que puede causar la marihuana que son secundarios, como la alteración al ritmo cardíaco, que eso provocaría un paro, que es justo en el 2019, como lo mencionamos, la principal causa de muerte. ¿Qué hacemos con los medicamentos? ¿Qué hacemos con los medicamentos que contienen o que usan la marihuana? Estoy hablando precisamente de medicamentos farmacéuticos. Solo son dos y estos pueden ser sustituidos porque estos dos sustancias químicas que se utilizan solo son utilizados como analgésicos y no porque tengan una propiedad específica. ¿Puedo contrarresponder? No. Bueno, vamos con preguntas del público. ¿Se puede una réplica? Sí. Bueno, solo quisiera... Bueno, vamos con unas preguntas del público. ¿Quién quiere hacer una? ¿Se podrían sustituir los efectos analgésicos por qué tipo de medicamentos? El fentanilo, que es un analgésico muy utilizado en Estados Unidos y que es su principal adicción allá. ¿Por qué proponen cambiar esos analgésicos por el fentanilo, que es uno de los mejores analgésicos que hay en el mundo, pero que es el principal problema de adicciones en Estados Unidos? Pero es adictivo y es una droga también. Ajá, pero tú propones cambiarlo por ese tipo de analgésico, por No. un analgésico autorizado por la FDA. Sí, pero no dijimos eso. Sí. No, Sí. dijimos Cambiarlo que los dos porque componentes... es un analgésico. Ya no entendí. Dijimos que sí queríamos cambiarlo, más sin embargo jamás especificamos con esa sustancia. Por favor. Calma. Su discurso está erróneo. No está claro con su discurso. ¿Puedo preguntar? Aparte, el equipo en contra menciona que es adictivo en cuanto a que, o sea, cuál es su base médica, y también pues mencionaba el equipo a favor que todo en exceso es malo, ¿no? Entonces creo que pues con dosis controladas no encuentro como
por qué. Yo quisiera, Yo puedo, pudiera contestar. ¿puedo preguntar algo? ¿Puedo? ¿Para quién era tu pregunta? ¿Se las podrías repetir? Es que no se escucha. Repite tu pregunta. Griten. Dicen que la marihuana es adictivo, pero ¿con base a qué informe médico dicen que es adictivo? Aparte, el equipo a favor dice que pues todo en exceso es malo. Entonces creo que con una dosis controlada de marihuana pues no sería adictivo, no sería malo como otras. Mencionamos hace ratito que estamos esta información la estamos respaldando con el artículo de NIDA, que NIDA es una institución que se llama National Institute of Drug Abuse. Es una institución americana que se dedica a recabar información sobre las drogas, ¿ok? Respondiendo a esto, justamente este artículo que se llama el cannabis, y es un artículo que conlleva todos los datos estadísticos sobre qué es la marihuana, en uno de los apartados nos menciona sobre la adicción de la marihuana. El consumo de marihuana puede llevar a un trastorno por el consumo de sustancias, una enfermedad en la que la persona no puede dejar de consumir drogas, aun cuando el hacerlo le causa problemas de salud y problemas en su vida social. Los casos graves de trastorno por el consumo de sustancias se conocen también como adicción. Las investigaciones sugieren que entre el 9 y el 30% de quienes consumen marihuana pueden llegar a sufrir algún nivel de trastorno por el consumo de marihuana. Las personas comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen entre 4 y 7 veces más probabilidades que los adultos lleguen a sufrir un trastorno por el consumo de marihuana. Muchas personas que consumen marihuana durante mucho tiempo y luego tratan de dejarla reportan síntomas de abstinencia leves que hacen que resulte difícil dejar la droga. Algunos de estos efectos son la irritabilidad, somnolencia, disminución del apetito, ansiedad y el deseo intenso de consumir la droga. Ok, tiempo. Llevas 40 minutos. Vale. ¿Hay alguien en contra que tenga una pregunta? Yo bueno. Ok, por favor. Sí, mira, quiero meterte un poco en contexto. Hay una serie de 1987 que trata donde combaten el narcotráfico, pero por la época en la que se basa, el narcotráfico se dedicaba a la venta del alcohol. Actualmente el alcohol ya es legal, pero tuvieron que buscar cómo seguir trabajando a esas personas. Entonces yo quiero preguntar, ¿qué va a pasar cuando se legalice la marihuana? Porque tú mencionabas que deja dinero, pero ¿qué va a pasar con el narcotráfico? ¿Van a tener que buscar otras formas de seguir generando? ¿O qué va a pasar con todo ese rollo? Ok, bueno, ¿se puede? Bueno, rápidamente, el narcotráfico siempre va a seguir existiendo. Independientemente de que quitemos o no la marihuana del factor del narcotráfico, sigue existiendo el fentanilo, como lo decían por allá, metanfetamina, cocaína, LSD, otras sustancias, vaya. Regresando al tema de la marihuana, sí se prohíbe también, pero hay que dejar un factor relevante, ¿no? Que hace muchos años, o sea, está ilegal porque se crearon unos tratados llamados los tratados del opio. Hay el primero del año 29 y el segundo del año 39, creo, después de la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente, quien lo escribe es Henry Eislinger, y él dice que la marihuana te hace homosexual. Y mi pregunta es, ¿tenemos que hacerles caso a los que hace 100 años te dijeron eso? No hay que hacerles caso. ¿Listo? Bueno, no, después de todo el cultivo y proceso y distribución de la marihuana, ha estado completamente en manos de organizaciones delictivas, así como mencionas del narcotráfico. Legalizar la marihuana ayudaría a combatir el narco desde otro frente, como ya habíamos mencionado anteriormente, pues se le quitaría el monopolio de esta sustancia al narcotráfico, disminuyendo sus ingresos. A ver, vamos a encontrar. Como ya sabemos, desafortunadamente en México está muy incluido la parte del narcotráfico con el gobierno. Y tú mencionas que el narcotráfico va a seguir existiendo, o sea, lo das por un hecho que es un problema sin importancia, que va a seguir existiendo y tú lo quieres facilitar. Yo creo que no es ponerlo como facilitarlo o dejarlo como que va a acabar. Al final de cuentas, si la participación... No voy a decir, es
Al final de cuentas, tú estás diciendo que nosotros lo estamos dejando como a la deriva, ¿no? Por así decirlo. Yo creo y considero que el narcotráfico siempre va a estar, porque siempre ha estado, ¿sabes? O sea, México es uno de los países más fuertes en narcotráfico. Y creo que es algo que sostiene nuestro país. Entonces, pues el legalizando la marihuana no va a acabar con el narcotráfico, porque como mencionaba mi compañero, no es lo único de lo que se nutren ellos, sino también por la trata de blancas, secuestros y cocaína y otro tipo de cosas, no solamente drogas y marihuana. Entonces la legalización siento que no afectaría tanto en cuestión de si se queda o se va, seguiría como intermitente. Y va a debilitar los ingresos de grupos delictivos y disminuirá la fuerza del crimen organizado. ¿Eso? Buena pregunta. Bueno, se da por finalizado. Espérate, levantó la mano hace un rato, güey. Oye, levantó la mano hace... Es que no sabía cómo sí, contestarle bonito. Sí, no también. Bueno, a ver. Por favor. Público. A ver. ¿Quién está? Levante la mano. ¿Quién está a favor? Bueno, del equipo a favor. ¡Ey, la agresión, la agresión! ¿Quién ganó el debate para ustedes? Lo primero lo primero que les dije es no elijan, Bueno, que se no les elijan por equipo. Los de Teams no escucharon nada. Los de Teams no escucharon nada. A ver, los de Teams están dormidos. Los de Teams están dormidos. Que decían los que no tuvimos una Préndele la cámara al chavo y está hasta la cara. pregúntale si escucharon bien el debate y ya después A ver, me dan silencio. Neta. A ver, levante la mano quien está a favor del equipo a favor. O en el chat, bueno, lo pueden poner. 2 a favor. ¿Quién está en contra? Y, a ver, ahora pueden bajarla y quién está a favor o en contra. Pero, o sea, no de que les pregunten si están a favor, sino del tema, o sea, no realmente. O sea, la No, sí, es que ya es para ver quién Sí, la manera en la cómo se... Y ahora quién está. Levante la mano, quién está en contra. Ahí está. Se cerró. Es que hay 3 que no votan. A ver, ya tenemos el veredicto, jóvenes. No, miren, lo que hicimos fue como bien lo dijeron, ¿no? Pues votaron por sus equipos. Entonces, votaron Eli, Alan y yo. Ya tenemos un veredicto. Eli, por favor, tu voto. Tu voto y por qué, Eli. Habla, por favor. Maestra, y si Brian vota también para que sea 4 y sea unánime. Sí, también hay que tener una perspectiva. No, porque hay uno de las que hicieron empate. A ver, chicos, En ustedes. el número 10 es impar. O a Eli del Ok, va mi compañero Ana. Mi voto va a favor para los que estuvieran en contra. Claro, Porque bueno, ustedes divagaron mucho, como que de repente la respuesta no era la que yo quería, ¿no? Y eso. Tú esperabas que te dijéramos que sí, que A ver, ya. nada más es conocer el voto. ¿Pero digo por qué o no? No, nada más el voto. El voto nada más. ¿Nada más el voto? Sí. Ok. ¿Puedo solicitar objetividad para los que van a votar? Ok, mi voto, aunque la verdad... Ok, pero muy ligero, o sea, 51-49, mi voto es para a favor. Uno en Team ya votó a favor. Mira,
Otro de también. Ay, falta Emilio. ¿En tips empatados? Ay, Yo no voy a votar. Emilio y la Miss y yo. ¿Y Ordóñez? ¿Ordóñez está bien cuenta? A ver, pero tú para quién. Aquí no es una democrática la cosa, ¿eh? ¿Yo? Pues la verdad. Objetivo. Sí, en contra. Vamos a ver si es objetivo. ¿A quién? En contra. Ay, porque está su chica ahí. Maestra. Claro. Pensamos que sería Ya no voten. A ver, el que tomó el video, ¿cómo viste el desenvolvimiento? ¿Tú por qué votas? El chavo de la cámara. Revisemos el video. Esto que un equipo me estuvo revolviendo, que no respondí bien las preguntas. Fue con este equipo. Porque sí fueron directos las preguntas que hicieron ellos. Creo que va la Miss. La Miss tiene que entrar. Es que tuvimos que tomar la decisión con un previo. Yo les voy a dar, pues sí, el voto, pero les tengo que dar la retro, ¿no? Yo el que siento que ganó en argumentos fue el equipo de a favor. Porque están más, bueno, porque por un detallito, la documentación que traían. O sea, los que están en contra, lo buscaron en el momento, ¿no? Y ellos ya traían como la documentación. Ahora, esperen, les voy a decir quién es el cerebro de acá. El cerebro de acá es Vane, ¿sí Vane y Abraham. Esos son los cerebros que les dieron la argumentación. Pero en discurso, en formas de cómo hablar y del discurso se los lleva el Calle Ginger. Entonces, acá le faltó documentación al que tiene el mejor poder discursivo, que es Roger, pero le faltó hablar a él. ¿Qué es lo que pasa con Omar? Omar tiene todo para ser incluso el candidato del partido que gane. Él solito ¿Sabes cuál es el problema? Utilizas palabras que no van y que no tienen el significado que tú buscas. Entonces, este ejercicio es para que se den cuenta lo difícil que es llegar a una buena comunicación política. Porque el siguiente ejercicio tendría que ser sin nada de tecnología, ¿sí? Uno aquí parado, el otro en otro templete igual, y respondiendo preguntas de lo que ya traen acá. Y eso sí tiene las tablas, por ejemplo, Roger. Omar nada más que se decidan en qué palabras vas a utilizar. Porque a veces la palabra que utilizas hasta solito te revuelve y los revuelves a todos. ¿No? Entonces, bueno, pues ese es el ejercicio. Por acá en casa votaron por quién? Votaron por los compañeros. Votaron, aquí está uno. Sí, creo que Los chavos andan bañando. Pero el debate, ¿quién lo ganó? en línea votaron 3 a favor de este lado. Y los últimos 3 que habían los conectados ni pelaron. Pero es más los de ti. Entonces, bueno, ¿qué les parece si ganador es este equipo? No, ¿cómo Sí, ahora para festejar hay que fumarnos un ¡Arriba los ochos! Hay fraude electoral aquí, ¿eh? No es casilla por casilla. ¿Y sabes dónde prácticamente estuvo el perder el debate? Con la pregunta del público.
Ah, la del fentanilo. Es que Christopher utilizó tus palabras para hacer la pregunta y no le respondiste. Chequen la grabación. Ellos tampoco Cuando les dije que me dieran una estrategia común, o sea, una estrategia que me la plantearan, me la dan a ver. ¡Silencio! A ver, escuchen por favor. Lo primero que les dije cuando empezamos el curso es que esta materia terminan peleando, ¿no? Y es lo que están haciendo ahorita. Ya perdieron la objetividad, ya perdieron lo poquito que hemos visto de la comunicación política y ya se están agarrando. Entonces, vámonos un receso.